Hola mis perros, bienvenidos a este curso de matemática para cachorros. Mi nombre es Max, máximo cuadrado perfecto. Proposiciones condicionales y bicondicionales. Estas son las últimas dos proposiciones de nuestro curso básico de lógica matemática. Como lo indican sus nombres, estas proposiciones ponen una condición, y esta condición es que una proposición suceda cuando suceda la otra. O dicho de otra forma, causa y efecto. Hay una causa P para que suceda un efecto Q. Supongamos que un político en campaña dice: si llego a ser presidente, entonces la gasolina bajará de precio. Bueno, podríamos decir que si es un político, todos los resultados son falsos. Pero vamos a tomar la proposición como verdadera. Fíjate que la segunda proposición, la gasolina bajará de precio, tiene que suceder cuando él sea presidente. Que el político sea presidente es la causa y que la gasolina baje de precio el efecto. Hablemos de los enlaces. Así como la conjunción y la disyunción las conocemos por sus enlaces y o, a las condicionales también las podemos identificar por el enlace si, entonces. Si P, entonces Q. Pero cuidado, no solamente si, entonces es el único enlace de las condicionales. Todo lo que signifique condición se puede considerar como enlace. Por ejemplo, si implica: si llego a ser presidente, implica que la gasolina bajará de precio. ¿Cuándo? Coma. La coma reemplaza el entonces. Cuando sea presidente, la gasolina bajará de precio. Siempre que, coma. Siempre que sea presidente, la gasolina bajará de precio. Ahora, ¿cuáles son las proposiciones condicionales y las bicondicionales? Para diferenciarlas es importantísimo tener en cuenta la palabra solo. Bicondicionales son aquellas proposiciones en donde solo esta causa produce el efecto. Condicionales son aquellas donde no solo esta causa produce el efecto. Miremosla con nuestro ejemplo del político. Identificamos la causa y el efecto. Entonces lo que necesitamos saber es si solo esta causa produce este efecto. Simplemente hacemos la pregunta correcta. ¿Solo si llega a ser presidente bajará la gasolina de precio? La respuesta es un rotundo no solo. No solo si llega a ser presidente, también puede bajar de precio con otros candidatos o muchos otros factores. Como la respuesta es no solo, entonces toda nuestra proposición es condicional. Otro ejemplo. Federico, si apruebas el examen, te regalo una bicicleta. Hagamos la pregunta clave. ¿Solo si Federico aprueba el examen, el padre le compra bici? Pues sí, solo si pasa el examen, el padre le compra la bici. El padre no ha dejado opción diferente para comprarle la bici. Entonces, la proposición es bicondicional. Analicemos dos ejemplos más y pasamos a las tablas de verdad. Si el triángulo es equilátero, entonces tiene sus lados iguales. Pregunta clave. ¿Solo si el triángulo es equilátero tiene sus lados iguales? La respuesta es sí. Solo si el triángulo es equilátero tiene sus lados iguales. Es decir, que no hay manera para que sea equilátero sin los lados iguales. Bicondicional. Ahora, un ejemplo de chilenita, mi jugada favorita. Uy, casi. Si jugamos fútbol, nos cansamos. ¿Solo si jugamos fútbol nos cansamos? Como la respuesta es no solo, porque podemos cansarnos en otras circunstancias. Entonces, es condicional. Esta palabra solo marca la diferencia entre condicional y bicondicional. Por eso, muchas veces vas a ver escritas las bicondicionales así. Sí, y solo si P, entonces Q. Sí, y solo si hay agua, hay vida humana. Sí, y solo si apruebas el examen, te compro bici. Sí, y solo si es equilátero, tiene lados iguales. Cuando veas que aparece el sí y solo sí, ya sabes que es una bicondicional. Ya no es necesario hacer la pregunta. Bien, ahora veamos los símbolos para cada una. Condicional es una flechita y bicondicional es una flechita con doble punta. Conozcamos las tablas de verdad de estas proposiciones. Aquí columna de P y de Q. En estas, condicional y bicondicional. Si P, entonces Q, y si y solo si P, entonces Q.
Vamos a aprovechar estas otras columnas para repasar las tablas de valor que ya conocemos. Aquí negamos a P, negamos a Q, P y Q, P o Q. Entonces, empecemos. Condicional. Vamos a escoger cualquier proposición condicional. Con cualquiera el resultado será igual. Por ejemplo, si jugamos fútbol, entonces nos cansamos. Se asume que en la original ambas son verdad. Jugamos fútbol, verdad. Nos cansamos, verdad. Por lo tanto, si jugamos fútbol, entonces nos cansamos, es verdad. Ahora, si jugamos fútbol, P verdadera, entonces no nos cansamos, Q falsa. Aquí se está contradiciendo la original. Por lo tanto, P entonces Q es falsa. Otra hipótesis dice, si no jugamos fútbol, entonces nos cansamos. P entonces Q es verdadera, pues es lógico que nos podemos cansar con otras actividades. Siguiente hipótesis dice, si no jugamos fútbol, entonces no nos cansamos. Es muy coherente y lógica con respecto a la original, por lo tanto es verdadera. Vamos con la bicondicional. Escojamos cualquier bicondicional. Por ejemplo, si y solo si los números son pares, la suma es par. Los números son pares, verdadero. Suma par, verdadero. Por lo tanto, si y solo si P, entonces Q es verdadero. Segunda hipótesis. Los números son pares, verdadero. Entonces la suma no es par. Falso, pues contradice totalmente la original. Por lo tanto, si y solo si P, entonces Q es falsa. Tercera, los números no son pares. Entonces la suma es par. Falso. Nuevamente contradice la original y la lógica. Cuarta hipótesis. Los números no son pares. Entonces la suma no es par. Es muy coherente y lógica con respecto a la original. Por lo tanto, es verdadera. En conclusión, las condicionales siempre serán falsas si la causa es verdadera y el efecto es falso. El resto de hipótesis siempre serán verdaderas. Y las bicondicionales solo serán verdaderas cuando las dos proposiciones sean iguales. Las demás hipótesis siempre serán falsas. Ahora, a recordar nuestras dos primeras lecciones. Negamos a P según la regla aprendida en la primera lección. P es verdadera, la negación es falsa. P verdadera, nuevamente negación falsa. Falsa, negación verdadera y nuevamente falsa. Entonces negación verdadera. Sencillamente, la negación es lo opuesto. Hagamos lo mismo con Q. Verdadera, entonces falsa. Falsa, entonces verdadera. Verdadera, entonces falsa y verdadera. Vamos con P y Q. Recuerda que la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, P verdad y Q verdad, pues P y Q verdad. Y las demás, obviamente, falsas. Vamos con la disyunción. Recuerda que la disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones simples son falsas. El resto son verdaderas. Entonces, ubiquemos la falsa primero y ahora por regla las otras verdaderas. Listo. Ya conocemos las principales proposiciones y sus tablas de valor. Pero es igual que conocer las tablas de multiplicar, pero no saber operar con ellas. Así que en la próxima lección haremos un tremendo juego que retará tu inteligencia. Operaremos con todas las proposiciones al mismo tiempo. Quiero hacer un video con todos los temas del bachillerato. Así que, si te gustó la metodología, por favor, apóyame para comprar mis galletas de perro. Con cualquier donación en Bitcoin o Bitcoin Cash. Escanea este código QR o para mayor seguridad, copia y pega el código alfanumérico que está abajo en la información. Si escaneas el código QR, asegúrate que en tu billetera aparezca el código alfanumérico que aparece abajo en la información. Hay mucho perro caniquero en la red que quiere quitarte tus Bitcoin. Y los míos. Ok, mis perros. Hasta la próxima.